Gracias a vos por invitarme. Hablamos de redistribución, hablamos de esta cumbre en el Yao Yao, estos hombres tan poderosos. ¿Qué lectura haces vos de lo que está sucediendo o lo que estuvo sucediendo estas últimas 48 horas ahí? No, la verdad que no me importa mucho. ¿No cambia la cosa? No, ellos defienden sus intereses y es lógico que lo hagan. Son sus intereses. Uno no se tiene que enojar, ni indignarse. Son los intereses de ellos. Pero cuando hablamos de restribuir eso, hablamos de restribuir parte de eso. Sí. Ahí es donde estos hombres cobran protagonismo. A ver, el 1% tiene intereses. Y los sectores sociales defienden sus intereses. Lo que la dirigencia tiene que tener claro es qué intereses defiende. Sí. Si los de ese 1% o del 99% restante. El peronismo, el campo nacional popular en sentido amplio, desde luego tiene que defender el interés del 99%. El macrismo, la derecha, Juntos por el Cambio, defiende el interés del 1%. Esto es así y es un dato de la realidad. El gobierno, después de un tiempo de cierto letargo, tomó dos medidas importantes. Una que ya se hizo efectiva, que es este bono, que es una inversión que va a los de abajo, que es de 200.000 millones de pesos. Y creo que se la minimiza o no se le está prestando atención porque a veces la gente que tiene un empleo registrado no sabe lo que es tener ese manguito más en el bolsillo. Es una cosa importante. Nosotros lo valoramos mucho. Y más lo vamos a valorar cuando se transforme de una cierta ayuda en un derecho y pase a ser un salario universal, que es la medida que tiene que tomar el gobierno y que es la medida que nosotros esperamos que se tome rápidamente. Un salario universal garantizado para los trabajadores informales. Es lo que le pedimos al gobierno que aplique próximamente. Viene el Día de los Trabajadores y esperamos una medida de estas características. Un salario universal para los trabajadores informales, que son los que más sufren, digamos, que están o en la indigencia o en la pobreza. Y después tomó otra medida que todavía no se hizo efectiva, que es enviar al Congreso un proyecto de ley de aporte a la renta extraordinaria, que es algo que hay que hacerlo efectivo. En ese sentido, también le pedimos al gobierno, y por eso movilizamos el otro día como Comité de Acreedores de la Deuda Interna, para pedir que se haga efectivo ese impuesto, y otra medida que también se anunció desde el Senado, pero que todavía no ha avanzado, que es recuperar lo que fugaron. Es decir, recuperar lo que fugaron muchos de los que estaban ahí en el Yao Yao, que aparte ya se sabe que son ellos, porque la lista del Banco Nación, aunque ellos hacen un lobby muy fuerte para que no se pueda, que el pueblo no pueda saber quiénes fugaron los 45.000 millones de dólares que entraron. ¿Vos entendés? Esto es una cosa que algún día vendrá, no sé, algún antropólogo sueco, y alguien le va a prestar atención, porque si es un antropólogo argentino nadie le va a prestar atención, a decir qué pasó en la Argentina durante el gobierno de un señor que se llama Mauricio Macri, que entraron 45.000 millones, y que en un idioma raro, a explicar la estafa que fue esto. Entró la plata del FMI, Banco Central, le dieron los dólares baratos a estos señores que están ahí, se los llevaron a unas cuentas en el exterior, no hicieron una escuela, un puente, absolutamente nada, y los tipos vienen acá a dar lecciones de cómo hay que manejar la economía del país y hacen lobby para que no se pueda levantar el secreto bancario y saber quiénes son, aunque ya lo sabemos porque se filtró la información. Todos los que estaban ahí, creo que salvo uno o dos, son los fugadores de la Argentina. Entonces, que tienen que pagar impuestos a la renta extraordinaria, pero además tienen que pagar la que se fugaron, impuestos sobre la que se fugaron, que son dólares mal habidos. Bueno, esa ley también se tiene que aprobar. Y hay que poner la carita de cada diputado y cada senador que tiene la cara durez de no reconocer que quienes fugaron la plata de la deuda externa que cargamos sobre la espalda, todos los argentinos y argentinas, no la tienen que pagar los que la fugaron. Es una locura japonesa.
Mira, esta semana vos hablaste justamente de uno de los hombres que no estuvo ahí, no Sí. viajó Grobo Copatel. No lo dejaron porque estuvo conmigo. No viajó, pero podría haber castigaron. estado. Podría Lo haber estado vetaron. perfectamente. Por lo del beso, Sí. digo para los que si alguien se lo perdió por tus expresiones de que, bueno, si fuera necesario le darías un beso hasta a Grobo Copatel. A ver, contanos un poco, ¿qué es lo que quisiste decir detrás de esa frase que tanto revuelo causó? Mira, dicen viste que la que- tenemos para escucharla, A dale, ver, la escuchamos ponela. una vez más por si alguien se la perdió. Entonces, ¿el plan A cuál es? El plan A es lograr legislar para que sean intangibles esas zonas, que son conocidas como cinturones hortícolas, lograr que esas tierras sean recuperadas a través de una norma que tiene un solo nombre en la legislación argentina, que no lo voy a decir, no lo voy a anticipar porque no voy a avivar giles, y que esos compañeros puedan adquirir y acceder a esas tierras. Son 50.000 propietarios. Si yo me tengo que dar un beso en la boca con Grobo Copatel o quien carajo sea para que 50.000 compañeros agricultores tengan la posesión perpetua de sus tierras, lo voy a hacer. Y si le querés llamar a eso sociedad, llamale sociedad y a mí me importa un carajo. Los troscos, los medio troscos y los más o menos troscos, si tengo que hacer eso. Porque eso se llama defender con el cuero las convicciones. Si querés estar conmigo, bienvenido. Si no querés estar conmigo, tu ruta. Bueno, la explicación está un poco ahí en el video, ¿no? Pero ya que te tenemos acá, hubiese porque dicho- Delía incluso te acusó de asociarte con Grobo Copatel, de cosas tremendas, de varias cosas te acusó esta semana Delía. No voy a polemizar con el señor Delía. Pero Cada uno sabe lo que hace. pero responder sobre las acusaciones de qué es lo Sí, que estás sí. haciendo con Grobo Copatel, Voy a- por qué esto del beso. Sí, a ver. Primero, estamos en una sociedad muy deconstruida. La gente es muy posmo. Pero si yo hubiese dicho, en vez de le daría un beso en la boca, si yo lograra que 50 familias de agricultores familiares tuvieran la propiedad de su tierra y para eso tuviera que darle caballerosamente la mano a Grobo Copatel, no hubiese habido ningún ¿A escándalo. vos te parece que no? No. Te digo por qué. Te digo No, por lo qué. que escandalizó fue ¿Lo del beso? Sí. Vos decís, no, porque a mí me da la sensación de que es esto de transar. La acusación tiene que ver con esto de vas y transás ¿qué fue con lo que uno dije de yo? los, con Grobo Copatel. Pero escúchame, ¿qué es lo que dije? Te pasás al otro ¿Pero bando. qué dije? No, yo lo escuché claramente. ¿Y qué tenía que ver con que aquellas personas recuperen la posesión sobre la tierra. Lo del beso me parece lo anecdótico. Es una. Bueno. Si yo tengo Pero me que- parece que la acusación que te hacen, en este caso de Elía, también Sí. tiene que ver con ¿Y eso. ¿Qué sería lo que yo puedo darle a Grobo Copatel? De hecho, te metió también en el tema del cobro de los planes, de sacarle 4.000 pesos a cada uno que cobra plan social. Te Dijo, acusó también no, de la movilización, de no dejarlo ir a la movilización de mañana. ¿Eso lo escuchaste? La del domingo. Me pasaron algunas cosas que dijo eso, de que me haya acusado de sacarle plata a la gente. Si dijo eso, vamos a tomar medidas porque eso es una mentira infame. Dijo que vos no lo dejabas participar en la movilización del domingo, dejó un poco la puerta abierta para que, bueno, lo dejaran. Las organizaciones, muchas de las organizaciones, pero no voy a polemizar con Delía. Mira, no. ¿Pero no lo dejás? No, muchas de las organizaciones no quieren verlo ahí. Esta es Las la realidad. organizaciones A no él, quieren. no al FTV. Muchas organizaciones que constituimos la OTEP no lo quieren ver ahí porque es una persona que ha mentido mucho en los últimos tiempos. Tiene ese mal hábito. Pero me parece innecesario polemizar con él. A ver, vamos a tratar de entender un poco lo que quise decir. De lo único que me arrepiento de esa conversación, de esa charla que di, fue haber usado el término trosco. Porque es un término que es un poco macartista. Es feo decirle a alguien y definirlo por su ideología. Es algo que un poco en el peronismo se usa de manera folclórica para definir a alguien que te corre todo el tiempo por izquierda y que no está de acuerdo con ninguna táctica. ¿Qué quiere decir esto? Mira, nosotros necesitamos que los pequeños productores de los cinturones hortícolas tengan acceso a la propiedad o la posesión gratuita de la tierra a perpetuidad. Hay 50.000 familias de pequeños productores que alquilan la tierra. Acá vas a tenerlo a Arias dentro de poquito. Él te la puede contar bien, al juez, Sí. ex juez, Sí, porque sí, los sí. conoce bien. Viven en taperas porque los dueños de la tierra no les dejan construir. Se tienen que trabajar de sol a sol 16 horas. No ganan un mango y son los que nos dan frutas y verduras. Nosotros necesitamos que puedan acceder a la tierra. Y para eso nosotros no necesitamos el apoyo de Máximo Kirchner, de Cristina. Necesitamos el apoyo de algún que otro diputado del radicalismo, del PRO, del Interbloque Federal, de los empresarios del agronegocio,
necesitamos convencerlos a ellos, porque el apoyo del campo nacional y popular ya lo tenemos. Eso se llama política. Sí. Si no, no existiría la política. Si vos tenés que acordar con los que están convencidos de las mismas ideas que vos, eso no es hacer política. Eso sería imbécil. Es decir, declamar constantemente con un denuncismo propagandístico y no lograr ningún resultado. Ese es un pensamiento idiótico y antipopular, porque no resuelve los problemas de la gente. Y a nosotros nos interesa resolver los problemas de los compañeros. Y tenemos una posibilidad de resolverlo, porque hay una suerte de consenso entre gente con una ni siquiera sensibilidad, inteligencia para comprender que los argentinos necesitamos tener alimentos de cercanía. Entonces, que hay que buscar la forma de que tengan acceso a la posesión o a la propiedad de la tierra sin tener que estar sometidos a este régimen inhumano. Esto es básicamente el sentido de la metáfora. Si yo tengo que darle la mano, darle un abrazo, darle un beso, sentarme en un panel, sentarme en una mesa, con cualquiera de los que están en el yao yao, lo cual no quiere decir reconocer que son ejemplo de modelo económico, sino simplemente hacer un acuerdo sobre un tema puntual, lo voy a hacer como lo hice con un montón de gente. Sí, yo creo que ayuda tu declaración también a terminar con esta cosa de odio, de unos contra otros, y se trata de que todos los argentinos estemos mejor. Yo no tengo odio humano con nadie. Claro, no se con entiende. Nadie, con ninguno de los que están en el Yao Yao, ni con ninguno de los que están en el PRO. Yo tengo diferencias políticas. No le tengo bronca a ninguno. Yo no le tengo... Hay un sistema tóxico. No es un problema moral de las personas. Eso es un error. Es enfocar mal las cosas. Yo no tengo odio personal con nadie. Yo quiero resolver... Yo respondo a intereses de clase, de un sector de la sociedad, y quiero resolver los problemas de ese sector. Hay gente que se puede dar el lujo de tener odios personales porque tiene intereses personales. Yo tengo intereses colectivos. Respondo a intereses colectivos. No tengo odios personales. A veces me paso de rosca, puedo maltratar a alguno, me puedo equivocar con las palabras, me equivoco todo el tiempo con las palabras, me caliento, pero estoy pensando en cómo resolver los problemas concretos de los pequeños productores, los problemas concretos de las comunidades campesinas, de los pueblos originarios, de los trabajadores de la economía popular. A veces acierto, a veces me equivoco, pero también hay otra cosa, te digo, que es el extremismo verbal, ¿no? En las cámaras de televisión, y después las acciones por atrás. A ver. Las negocietas por atrás. Los que son revolucionarios de Twitter, pero después negocian por atrás. Yo cuando negocio algo, porque eso es para hacer. Cuando negocio algo, lo hago de cara al pueblo, digamos, ¿no? Que son, cuando tuve que negociar durante el gobierno de Macri, junto con otros compañeros, la ley de barrios populares, que hoy, gracias al compañero Máximo Kirchner, tiene un 15% del impuesto a las grandes fortunas en su presupuesto y está urbanizando 700 barrios en la Argentina, lo hice a cara descubierta y nos reputeaban. Y yo no tengo ningún problema en decirlo. Y estamos orgullosos de haber hecho eso, porque fue algo que sirvió para nuestro pueblo. No veo ninguna contradicción. De hecho, la contradicción sería en haber planteado una especie de purismo. No, yo durante el macrismo no negocio nada con nadie. Claro. Me quedo en mi casa poniendo cosas en Twitter y que pase lo que sea y nos vemos en las elecciones, ¿no? Nahuel te quiere preguntar también. Sí. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? A ver, yendo un poco a esto de lo que hablábamos, lo del tema de los posibles acuerdos. Vos ves ahí, te hago dos consultas concretas. ¿Ves ahí la posibilidad, por ejemplo, hay 4.300 barrios populares, sabemos que los trabajadores de la economía popular y el rol de los movimientos sociales expresan un nuevo sujeto social? Por ejemplo, a la hora de urbanizar esos barrios, ahí puede haber un punto de acuerdo también con lo que son algunos sectores empresarios. Y lo mismo te pregunto para el caso de lo que tiene que ver con el precio de la comida. Por lo general los intermediarios son los que hacen que de un monopolio, de lo que sea, o de una gran empresa que produce el alimento primario, después llega a una feria popular con el precio subido, ¿no? Por general por el tema. Si hubiera un vínculo directo entre el consumo y quien lo produce, si ves estos dos caminos como posibles acciones concretas que se puede hacer con un sector del establishment desde los movimientos sociales. Hay un montón de cosas que se pueden hacer si se resuelven problemas previos de base, digamos, ¿no?
por ejemplo, el acceso a la tierra, que es el medio de producción fundamental para un pequeño productor, digamos. O sea, vos podés resolver el problema de intermediación y eso le va a cambiar el 15% al productor, el 20%. Pero si tiene que seguir pagando un arrendamiento de 50.000, 60.000 pesos, que es el 70% de su ingreso, y no puede construir su propia vivienda y sigue viviendo bajo un nylon, su calidad de vida va a ser tremenda. Por ahí le bajás un poco el precio del consumidor, pero hay un problema fundamental y hay que pensar en ese problema. El consumidor haría bien en ir a ver dónde vive la gente que produce la comida que come. Eso le haría sentir un poquito por qué un beso agrocopatel no es un problema ético, digamos. Un problema ético es eso, ¿no? Es esa situación de injusticia social de quienes nos dan la comida a nosotros. Pero hay un montón de posibilidades porque, salvo quienes tengan un programa de socialización de los medios de producción, es decir, de revolución socialista, el resto de los militantes sociales y políticos de la Argentina tenemos que pensar formas de coexistencia entre un sistema de producción capitalista que sea eficiente, desarrollado, que tenga capacidad exportadora, que tenga capacidad de abastecimiento del mercado interno, y un sistema para los que no entran ahí. Y el ejemplo que te doy es una cosa que para mí fue una bofetada, y esto no es una crítica ni al gobierno ni a nadie, que fue cuando vi el plan productivo que presentó, ¿cómo se llama?, el ministro de Producción, Culfas. Culfas. En los próximos 10 años se van a crear, si sale todo bien, Sí. todo tiene que salir bárbaro, 2 millones de puestos de trabajo, próximos 10 años. Hoy tenemos 6 millones de puestos de trabajo en el sector privado, va a haber 8 millones de puestos de trabajo en el sector privado. Extraordinario. Ese es el plan productivo, ahí te explica todo cómo va a ser. Vamos a suponer que le sale todo bien. ¿No? Hay un renglón sobre lo que va a pasar con la otra mitad de la población. La que no está ni en el sector privado ni en el sector público, que es la otra mitad de la población. Bueno, un país que no tiene un plan para la otra mitad de su población es un país que no tiene futuro. Es un país que va a dejar de lado a la otra mitad de la población. Esa otra mitad de la población son los trabajadores de la economía popular, son los habitantes de los barrios populares, sí, es la ruralidad pobre, y es para los que nosotros planteamos, tiene que haber un sistema B que sea igual de digno, aunque tenga otro horizonte de felicidad, que no es por ahí los valores hegemónicos del consumismo que tiene una persona de clase media acomodada que vive en un gran centro urbano con una calidad de vida que mira a la de los norteamericanos o de las europeas. Existe eso y no es algo que a veces cuando lo planteamos nosotros parece que venimos a otro planeta. No, existe, ya sucede en la Argentina, está pasando. Juan, mira, y hablando de ellos, recuerdo, y te pregunto esto por último, hace un tiempo hablaba acá en este mismo espacio con Daniel Arroyo y él me hablaba de la necesidad de transformar los planes en empleo, bueno, algo que fuertemente está tratando de imponer, no sé si es la palabra de este gobierno, ¿no? Y vos estabas trabajando con él en eso. No, eso es una frase horrible esa. Es una frase clasista y discriminatoria. ¿Por qué? Porque eso implica que hay gente que vive de planes, y eso es mentira. El problema es que suena bien. Es decir, hay una gente que vive de planes, y yo, que soy un genio, voy a transformar esos planes en empleo. ¿Por qué la gente no vive de planes? Porque es muy poco trabaja. Dinero. Ah, por la contraprestación. Toda la gente que recibe lo que llaman planes, que no existe, ¿sabes? Nadie recibe un plan. La gente recibe un salario social complementario, que es un complemento del ingreso que se gana trabajando. La gente trabaja, no tiene empleo, porque empleo es tener un empleador. Pero más de la mitad de la población trabajadora de la Argentina no tiene empleo. Son los trabajadores informales, son los cuentapropistas, son los monotributistas. El pleno empleo no existe más. Eso hay que explicárselo a los economistas de la Argentina. No existe más en la Argentina, no existe más en América Latina, no existe más en Estados Unidos, no existe más en Europa. No va a haber pleno empleo. No va a haber. La automatización, la robótica, la biotecnología, el paradigma del pleno empleo terminó en el siglo XX. Entonces, pasar de los planes al empleo es un verso, es un cuento chino. Primero, porque nadie vive de un plan en este país. La gente vive de su changa, de su trabajo por cuenta propia, de cartonear, de vender en la feria, de vender en la calle, vive de hacer la merienda para los pibes en el barrio. Eso se llama trabajo. Es trabajo y es genuino.
Y el que dice que eso es un plan está subestimando a nuestro pueblo. Hay gente que está confundida, con buena voluntad, y hay gente que discrimina. Toda persona que recibe un plan realiza una A contraprestación veces la por ese plan. contraprestación es una contraprestación organizada y a veces tiene otras actividades. A ver, un salario social complementario hoy son 19.000 pesos. Sí. La línea de indigencia son 40.000 hoy. Sí, pero bueno, eso es otra cosa. No, es la lógica de la matemática. Si a vos te dan 19.000 pesos y para no morirte de hambre necesitas 40.000, ¿cómo conseguís los otros 20.000? Trabajando. La gente trabaja. Yo no conocí en mi vida de militante, salvo algún caso excepcional, nadie que viva de un plan. Sí, no te existe eso. Es una fantasía gorila que a veces nos han metido. Pero le sirve un montón, ese eslogan. ¿Qué? Está instalado en la Está gente. instalado Ese y eslogan nos lo funciona meten a mucho. nosotros. Y Sí, algunos claro. funcionarios lo repiten porque saben, por los focus group, que suena lindo decir, vamos a convertir los planes en trabajo. No, papá, los planes en trabajo ya los convirtió el pueblo pobre en el 2001, en el 2002, cuando Sí. la gente empezó a crear emprendimientos propios, cuando la gente se inventó su propio trabajo, porque no se lo resolvió ningún funcionario, ningún dirigente social, se lo resolvió el pueblo solo, y eso vos lo podés ver cuando ves un pibe tirando una carreta para ganarse el pan. No lo resolvió el Estado, no lo resolvió el mercado, lo resolvió el pueblo y algunas organizaciones que laburan en el territorio. Juan, gracias por haber venido.